Mi mamá tomó mi herencia porque quería que fuera exitosa, hasta que la verdad explotó en la cena. Cuando mi abuela falleció, me dejó $80,000. Mi mamá inmediatamente tomó control de ese dinero. No estás lista para esta cantidad de dinero, me dijo. Yo lo voy a administrar hasta que me demuestres que puedes ser exitosa por tu cuenta. Yo tenía 24 años, un título universitario y un trabajo, pero según ella, aún no era suficientemente exitosa. Seguía moviendo la meta. Primero, necesitaba ganar $40 al año. Cuando lo logré, de repente necesitaba $50. Cuando llegué a los $50, dijo que primero debía ser gerente, luego gerente senior, y después, que debía tener mi propia casa. ¿Pero cómo iba a comprar una casa sin mi herencia? Ese es el punto, me decía. La gente realmente exitosa no necesita caridad. Se abre camino sola. Mientras tanto, ella vivía extremadamente bien. Auto nuevo, remodelación de la cocina, cruceros anuales. Cuando le preguntaba, me decía que estaba invirtiendo mi dinero sabiamente. Me lo agradecerás cuando veas cuánto ha crecido. Nunca me mostró ningún estado de cuenta de inversiones. Solo me palmeaba la mano y me decía, confía en mí. Hago esto porque te quiero. La mayoría de los padres se lo habrían gastado, pero yo quiero que te ganes tu éxito de verdad. Tenía toda una filosofía al respecto. Les decía a todos en las reuniones familiares cómo me estaba enseñando el valor del trabajo duro al no darme el dinero de mi abuela. A muchos jóvenes los arruinan las ganancias inesperadas. Yo la estoy protegiendo de eso. Mis tías y tíos hasta la elogiaban por ser tan considerada. Mi tía Nina decía cosas como, eres una gran madre, asegurándote de que aprenda la responsabilidad. Mi mamá sonreía y decía, es difícil, pero necesario. Lo entenderán cuando sean mayores. Así pasaron los años. Me ascendieron 3 veces. Empecé a ganar $70. Ahorré lo suficiente para comprar un pequeño departamento, con hipoteca. En cada logro que alcanzaba, ella creaba un nuevo requisito. Primero debes casarte. Luego necesitas tener 6 meses de ahorros de emergencia. Después tienes que haber llenado tu fondo de retiro por al menos 5 años. Yo tenía 32 años cuando todo se desmoronó. Mi prima Kenia, Kendall, se iba a casar y le pidió ayuda a mi mamá con la planificación, ya que había organizado muchos eventos familiares con las ganancias de sus inversiones, esas que hacía por administrar mi dinero también. Kenia pensó que la estaba felicitando. Mi mamá sonrió y dijo que le encantaría ayudar. La planeación de la boda se puso cara rápidamente. Kenia seguía eligiendo opciones más costosas y mi mamá la animaba. ¿Solo te casas una vez?, le decía. No te conformes con menos de lo perfecto. Kenia estaba estresada por el costo, pero mi mamá la tranquilizó. Yo puedo ayudar con una parte. He tenido mucha suerte con mis inversiones. Mi mamá terminó contribuyendo $30,000 a la boda de Kenia. Extendió el cheque justo enfrente de todos en la cena familiar, haciendo un gran show de su generosidad. Kenia lloraba de gratitud. Todos decían lo maravillosa que era mi madre. Fue entonces cuando mi tío Robert, que es contador, hizo un comentario inocente. Eso es muy generoso, especialmente porque estás administrando esa herencia para Jamie. Jamie, debe ser difícil mantener esos fondos separados. Mi mamá se quedó completamente quieta. ¿Qué herencia?, preguntó Kenia. Roberto parecía confundido. El dinero de la abuela. Tu tía lo ha estado administrando hasta que Jaime demuestre que tiene éxito. Se giró hacia mí. Por cierto, probablemente deberías transferir esos fondos pronto. Hay implicaciones fiscales si un padre retiene dinero de un hijo adulto por mucho tiempo. Toda la mesa se quedó en silencio. Kenia miró a mi mamá. ¿Le diste a mi boda el dinero de la herencia de Jaime? Mi mamá comenzó a hablar muy rápido. No, esos son mis ganancias de inversión. He sido muy cuidadosa de mantener todo separado. Pero Roberto no había terminado. De hecho, si lo has estado administrando todo este tiempo, deberías tener registros detallados. Estados de cuenta, historial de transacciones, documentos fiscales. Jaime, has estado declarando el ingreso de intereses en tus impuestos, ¿verdad? Dije que no había visto ningún documento. La expresión de Roberto cambió. ¿No has recibido estados de cuenta anuales? ¿En 8 años? Mi mamá se levantó. Esto es ridículo. No tengo que justificarme. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de Jaime. Kenia le preguntó directamente, ¿gastaste la herencia de Jamie en mi boda? La cara de mi mamá hizo esa mueca donde intentó parecer ofendida, pero no lo logró del todo. ¿Cómo te atreves a acusarme de eso? Te estaba ayudando por amor. Con el dinero de Jamie, dijo Kenia rotundamente. Entonces, muéstranos la cuenta de inversión, dijo Roberto. Solo ábrela en tu teléfono. Demuéstranos que el dinero sigue ahí. Mi mamá agarró su bolso y gritó, no tengo que demostrarles nada a ninguno de ustedes. Son todos unos ingratos. Salió a toda prisa por la puerta principal y la azotó tan fuerte que las ventanas temblaron. Nadie se movió. Nadie habló. Solo podía oír mi propia respiración y el tic-tac del reloj en la pared. Kenia me miraba con una expresión en su rostro como si me viera por primera vez. Tenía la boca ligeramente abierta y sus ojos se abrían más. Roberto ya tenía su teléfono fuera y estaba escribiendo algo rápido. El resto de la familia se quedó congelada con los tenedores a medio camino de la boca o las copas de vino suspendidas. Mi tía Nina se acercó y puso su mano sobre mi brazo. Sus dedos estaban fríos. Kenia empujó su silla hacia atrás y se puso de pie.
El sonido raspando el piso de madera hizo que todos dieran un brinco. Su voz salió temblorosa, pero se mantuvo firme. Me miró directamente y preguntó de dónde venían realmente esos $30. Necesitaba saberlo ahora mismo. Sus papás se acercaron a ella por ambos lados, como formando un muro de apoyo. Su mamá le puso un brazo alrededor de la cintura. Su papá le tocó el hombro. Roberto levantó la mirada de su teléfono y comenzó a hablar con esa voz tranquila de contador. Les dijo a todos que mantuvieran la calma y que si había una cuenta de inversión real en alguna parte, habría registros, estados de cuenta bancarios, historiales de transacciones y documentos fiscales. Se giró hacia mí y me preguntó cuándo fue la última vez que vi algún papeleo sobre la herencia. Sentí que mi cara se ponía caliente. Le dije que nunca vi nada, no en 8 años. Ni una sola vez. Las palabras salieron en voz baja y me di cuenta de lo estúpido que sonaba eso. ¿Cómo pude pasar 8 años sin ver un solo estado de cuenta o documento? Toda la cara de Roberto cambió, sus cejas se levantaron y su boca se apretó. Me pidió que lo repitiera y lo hice. Nina apretó mi brazo más fuerte y me preguntó directamente cuánto me dejó mi abuela. La miré y dije, $80. Toda la mesa explotó. La gente empezó a hablar atropelladamente. Alguien dijo, eso es muchísimo dinero. Alguien más, ¿cómo es que eso simplemente desaparece? Mi tío negaba con la cabeza. La abuela de Kenia comenzó a llorar. Roberto levantó la mano pidiendo silencio y todos dejaron de hablar. Gregory, se levantó y dijo que necesitaban llamar a mi mamá de vuelta ahora mismo. Tenía que volver y mostrarle a todos la prueba de que el dinero seguía allí. Mostrar la cuenta de inversión en su teléfono. Mostrar algo. Roberto asintió y marcó su número. Puso el teléfono en altavoz y todos escuchamos cómo sonaba. Sonó 6 veces y se fue al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Lo mismo. Lo intentó por tercera vez y esta vez fue directo al buzón, como si hubiera apagado su teléfono. Kenia hizo un sonido que era una mezcla de sollozo y jadeo. Se sentó de golpe en su silla y se cubrió la cara con las manos. Dijo que se sentía enferma. Dijo que su boda podría haber sido pagada con mi dinero robado. Me acerqué a través de la mesa y traté de decirle que no era su culpa. Ella no lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía. Pero ella estaba llorando y diciendo que nunca habría aceptado ese dinero si lo hubiera sabido. Habría encontrado otra manera. Habría tenido una boda más pequeña. Habría hecho cualquier cosa menos tomar mi herencia. Su mamá también estaba llorando y su papá parecía querer golpear algo. Roberto dejó su teléfono y miró alrededor de la mesa. Dijo que por esa noche todos debíamos ir a casa, pero que necesitábamos reunirnos mañana en su oficina. Necesitábamos empezar a escribir todo. Cada conversación que yo pudiera recordar sobre la herencia. Cada excusa que mi mamá me dio. Cada vez que pregunté por los estados de cuenta. Dijo que necesitábamos tratar esto como un caso de fraude, porque probablemente eso era. Teníamos que reunir toda la información posible. Kenia me miró con los ojos rojos y el rímel corrido por la cara. Me preguntó si iba a demandar a mi madre. Yo no supe qué decir. Solo me quedé sentada mirando mi plato. Roberto dijo, primero lo primero. Necesitamos documentar todo y luego veremos qué opciones tienes. Opciones legales. Conozco gente que maneja este tipo de cosas. Casos de robo familiar. Disputas de herencia. Gente que puede ayudar. Nina preguntó si tenía dónde quedarme esa noche. Dijo que podía quedarme con ellos si no quería estar sola. Le dije que estaría bien. Necesitaba ir a casa y pensar, procesar todo, pero en realidad solo necesitaba salir de esa habitación donde todos me miraban con lástima y shock. Conduje a casa con ambas manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba, de hecho. Seguía reproduciendo la escena en mi cabeza. La cara de mi mamá cuando Roberto mencionó la herencia. Lo rápido que habló tratando de explicarse. Cómo agarró su bolso y huyó en lugar de mostrar una prueba. 8 años diciéndome que no estaba lista. 8 años de metas que se movían. Llega a $40. Llega a $50. Conviértete en gerente. Compra una casa. Cásate. Ahorras 6 meses de gastos. Llena el fondo de retiro. Cada requisito era solo otro retraso. Otra excusa. Otra forma de quedarse con el dinero. Y yo le creí. De verdad creí que estaba tratando de enseñarme algo. Que me estaba protegiendo de mí misma. Que me quería lo suficiente como para ser la madre dura que me obligaba a ganarme el éxito. Pero no había lección. No había protección. Solo había robo. Un robo lento a lo largo de 8 años mientras ella compraba un auto nuevo, remodelaba su cocina, se iba de crucero y vivía bien con el dinero de mi abuela. Con mi dinero. El dinero que mi abuela quería que yo tuviera. Llegué a casa y fui directo a mi laptop. No podía dormir. Ni siquiera podía quedarme quieta. Abrí mi correo electrónico y comencé a buscar cualquier cosa de mi mamá sobre la herencia. Había docenas de mensajes. Cientos, tal vez. Empecé a leerlos. Cada vez que le pregunté por el dinero. Cada vez que alcancé una de sus metas y pregunté si ya podía tener acceso, sus respuestas seguían el mismo patrón. Elogios por mi progreso, luego un nuevo requisito. Y después, un discurso sobre la responsabilidad, el éxito ganado y no ser como otros jóvenes que desperdician el dinero. Encontré uno de hace 3 años donde le pedí ver los estados de cuenta de la inversión. Ella respondió que me los enviaría pronto, pero que estaba de viaje y me los daría al regresar. Nunca los envió.
Olvidé darle seguimiento. Encontré otro del año pasado donde le dije que había llenado mi fondo de retiro por 5 años como me indicó. Respondió que estaba muy orgullosa, pero que debería concentrarme más en construir mi fondo de emergencia antes de asumir la responsabilidad de administrar una gran suma. Siempre había algo. Siempre una cosa más. Luego revisé nuestros mensajes de texto. El patrón era aún más claro allí. Mensajes cortos míos preguntando por el dinero. Respuestas largas de ella sobre paciencia, responsabilidad y confianza. Diciéndome que estaba invirtiendo sabiamente. Diciéndome que algún día se lo agradecería. Diciéndome que la mayoría de los padres simplemente se lo habrían gastado. Pero que ella estaba siendo cuidadosa, siendo inteligente, protegiendo mi futuro. Cada mensaje era manipulación. Cada uno era una mentira para encubrir lo que estaba haciendo. Mi teléfono sonó a las 8 de la mañana siguiente. Había estado despierta toda la noche sentada en mi sofá rodeada de correos impresos y capturas de pantalla. El nombre de Roberto apareció en la pantalla. Contesté y me dijo que había pasado la noche haciendo llamadas. Tenía una amiga abogada que manejaba casos de robo familiar, situaciones de abuso financiero, abuso a personas mayores, generalmente. Pero ella ya había trabajado en casos como el mío. Estaba dispuesta a reunirse conmigo y hablar sobre mis opciones. Su nombre era Aurelia. Me dio su número y me dijo que debería llamar hoy. También dijo que él, Kenia y sus padres querían reunirse en su oficina esa tarde si yo estaba dispuesta. Empezar a construir una línea de tiempo. Empezar a documentar todo. Dije que sí. Dije que estaría allí. Le pregunté si realmente creía que mi mamá se había robado todo. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo que sí. Dijo que no había otra explicación. Si tuviera cuentas de inversión, las habría mostrado anoche. Habría abierto su teléfono allí mismo en la mesa y nos habría demostrado que estábamos equivocados. En cambio, huyó. Las personas inocentes no huyen. No gritan y evaden. Muestran pruebas. Le di las gracias y colgué. Luego llamé al número de Aurelia. Una mujer contestó al segundo timbrazo. Le dije que Roberto me había dado su nombre. Dijo que ya esperaba mi llamada. Me preguntó si podía ir a su oficina esa tarde antes de reunirme con Roberto. Quería escuchar mi historia y hablar sobre qué opciones podría tener. Opciones legales, formas de recuperar mi dinero. Dije que sí. Dije que estaría allí a las 2. Me dio la dirección y me dijo que llevara cualquier documentación que tuviera. Cualquier correo, texto o nota sobre la herencia. Cualquier cosa que mostrara lo que mi madre prometió y lo que realmente hizo. Miré los papeles esparcidos sobre mi sofá y mi mesa de centro. Tenía mucha documentación. Tenía 8 años de mentiras por escrito. La oficina de Roberto se sintió fría cuando entré a la tarde siguiente. Ya había cubierto una pared con una pizarra gigante dividida en columnas. Años en la parte superior. Mis logros en el lado izquierdo. Las excusas de mi madre en rotulador rojo llenando el medio. Kenia estaba sentada en la mesa de conferencias con sus padres, Nina y Gregorio. Todos levantaron la vista cuando entré. Roberto me entregó un cuaderno legal y me dijo que comenzara a escribir. Cada conversación que pudiera recordar sobre la herencia. Cada excusa que mi madre me dio. Cada vez que pedí ver los estados de cuenta, me senté y comencé a llenar páginas. El primer año dijo que necesitaba ganar 40,000, el segundo año 50,000, el tercer año puesto de gerente. El patrón se veía peor escrito así. Cada requisito perfectamente sincronizado para mantenerme esperando. Cada excusa diseñada para sonar razonable. Kenia deslizó una carpeta por la mesa hacia mí. Documentos de planificación de la boda. Contratos de proveedores. Registros de pago. Encima había una copia del cheque. $30,000 de la cuenta personal de mi madre. Con fecha de hace 4 meses. Las manos de Kenia temblaban mientras explicaba que había traído todo lo que mostraba dinero de mi madre. Dijo que necesitaba ayudar a demostrar lo que pasó, incluso si eso significaba enfrentar que su boda fue financiada con un robo. Su voz se quebró en la última palabra. Roberto tomó la carpeta y agregó la copia del cheque a su muro de evidencia. Explicó que sin ningún papel de cuenta de inversión, la carga de la prueba recaía en mi madre para mostrar a dónde se fue el dinero. El hecho de que huyera gritando en lugar de mostrar los estados de cuenta en su teléfono era extremadamente revelador. En su opinión profesional como contador, las inversiones legítimas siempre tienen un rastro de papel. Siempre tienen estados de cuenta. Siempre tienen documentos fiscales. La completa ausencia de documentación después de 8 años significaba una de dos cosas. O las cuentas nunca existieron, o mi madre las estaba escondiendo. Ambas opciones apuntaban al robo. Nina habló desde su asiento. Admitió que siempre le pareció extraño que mi madre controlara mi herencia por tanto tiempo. Había asumido que era algún tipo de fideicomiso, trust, alguna estructura legal que requería supervisión paterna. Se sentía culpable por no haberlo cuestionado más directamente a lo largo de los años, por alabar la sabiduría de mi madre en lugar de pedir ver las cuentas de inversión reales. Gregorio asintió y dijo que debieron haber presionado más cuando yo cumplí cada logro y aún así no podía acceder al dinero. Toda la familia había habilitado esto al aceptar las explicaciones de mi madre sin pruebas. Salí de la oficina de Roberto con copias de todo y conduje directamente al bufete de abogados de Aurelia Redman en el centro. Ella había accedido a reunirse conmigo esa tarde. Su asistente me llevó a una sala de conferencias donde Aurelia ya estaba esperando.
Me pidió que le contara todo desde el principio. Recorrí toda la historia. La herencia. Los 8 años de excusas. El dinero de la boda. La confrontación en la cena. La negativa de mi madre a mostrar cualquier documentación. Aurelia escuchó sin interrumpir y tomó notas en su laptop. Cuando terminé, dijo que esto era desafortunadamente más común de lo que la gente piensa, especialmente con dinero de herencia y miembros de la familia. Explicó que mis opciones legales iban desde exigir una rendición de cuentas completa hasta presentar una demanda civil por robo y fraude. Podríamos empezar con un requerimiento formal o ir directamente a juicio. La elección dependía de si yo creía que mi madre cooperaría o pelearía. Le dije que mi madre pelearía. Aurelia asintió como si esperara esa respuesta. Recomendó comenzar con una carta de requerimiento legal formal que le exigiera a mi madre proporcionar papeles completos sobre el dinero de la herencia en un plazo de 30 días. Esto le daba una oportunidad de cooperar antes de llevar las cosas a juicio. Si proporcionaba estados de cuenta de inversión legítimos que mostraran que el dinero estaba seguro y creciendo, podríamos resolver esto sin litigio. Pero si no podía o no quería proporcionar registros, eso se convertiría en una prueba poderosa para una demanda. La carta de requerimiento también establecería una línea de tiempo clara. 30 días para cumplir. Después de eso, tendríamos bases legales para escalar. Autorice a Aurelia a enviar la carta de requerimiento. Ella abrió una plantilla en su computadora y comenzó a llenar los detalles. $80. 8 años. Ninguna documentación proporcionada. 30 días para producir registros de inversión completos. Explicó que el siguiente paso sería contratar a un contador forense si mi madre no podía o no quería proporcionar registros legítimos. La investigación podría llevar meses, pero rastrearía a dónde fue realmente el dinero. Registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, compras importantes. El contador forense construiría un panorama completo de cómo mi madre gastó la herencia. Firmé el formulario de autorización, y Aurelia dijo que enviaría la carta de requerimiento por correo certificado mañana. Mi madre tendría que firmar su recepción. No habría forma de que alegara que nunca la recibió. Conduje a casa sintiéndome agotada, pero también extrañamente tranquila. Había tomado medidas. Había iniciado el proceso legal. Le había notificado a mi madre que no me iba a echar para atrás. Mi teléfono sonó esa noche mientras calentaba la cena. El nombre de mi madre en la pantalla. Casi no contesto, pero necesitaba escuchar lo que diría ahora que había abogados involucrados. Su voz llegó fría y enojada en lugar de defensiva. Dijo que la había humillado frente a toda la familia y destruido su reputación al acusarla de robo. Todos la estaban llamando, haciéndole preguntas, tratándola como a una criminal. ¿Cómo pude hacerle esto a mi propia madre? Mantuve la voz firme y le dije que podía terminar esto inmediatamente al proporcionar los estados de cuenta de inversión que había afirmado tener durante 8 años. Solo que me mostrara que el dinero seguía allí y creciendo como siempre dijo. Que me mostrara los rendimientos de la inversión. Que me mostrara algo que probara que había estado administrando mi herencia correctamente. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo que no tenía que demostrarme nada. Ella era mi madre. Yo le debía todo. Toda esta situación era yo siendo ingrata y cruel después de todo lo que había hecho por mí. Dije que administrar la herencia de alguien no era un favor. Era una responsabilidad. Una que requería documentación y transparencia. 30 días para proporcionar los registros o mi abogada tomará medidas adicionales. Ella colgó sin responder. 2 días después volvió a llamar. Contesté porque imaginé que seguiría intentándolo hasta que lo hiciera. Su voz sonaba diferente esta vez, menos enojada y más cautelosa. Preguntó si podíamos hablar de esto razonablemente sin que los abogados se involucraran. Le dije que la abogada ya había enviado la carta de requerimiento y que debería llegar en cualquier momento. La línea se quedó completamente en silencio. No solo un silencio normal, sino el tipo de silencio donde pude notar que estaba procesando algo malo. Luego dijo, entonces, ¿de verdad vas a demandar a tu propia madre? Y la llamada terminó antes de que pudiera responder algo. Simplemente colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono, sintiéndome extraña por todo el asunto. Una parte de mí quería sentirse culpable, pero sobre todo, solo me sentía cansada. Roberto me llamó a la mañana siguiente mientras me preparaba para el trabajo. Sonaba frustrado. Mi madre lo había contactado tarde la noche anterior preguntando si todo este asunto legal era realmente necesario. Le dijo que debía haber algún tipo de confusión o error con el dinero. Roberto dijo que le respondió que la única confusión era sobre dónde habían ido $80 y que necesitaba mostrarle los papeles que demostraran que todavía lo tenía. Aparentemente se enojó y dijo que él estaba tomando mi lado contra la familia. Él dijo que no había lados, solo hechos y documentación. Ella también le colgó. Los 30 días de la carta de requerimiento pasaron sin ninguna respuesta de mi madre. Ni llamada, ni correo electrónico, ni documentos, nada. Aurelia me llamó para discutir los siguientes pasos y dijo que este silencio en realidad ayudaba a nuestro caso.
Demostraba que mi madre no podía o no quería dar cuenta del dinero. Si tuviera registros de inversión legítimos, los habría enviado de inmediato para hacer que esto desapareciera. El hecho de que eligiera el silencio en su lugar decía mucho sobre lo que realmente le sucedió a mi herencia. Programamos una reunión para discutir la contratación de un contador forense que pudiera rastrear a dónde fue realmente el dinero. Me reuní con Wyatt Duran en la oficina de Aurelia 3 días después. Era más joven de lo que esperaba, quizás a finales de los 30, y tenía esta manera tranquila de explicar asuntos financieros complicados. Firmé un montón de formularios dándole permiso para solicitar los registros bancarios y documentos financieros de mi madre a través de descubrimiento legal. Explicó que el proceso tomaría varias semanas porque los bancos no se mueven rápido, pero que la investigación debería revelar exactamente cómo mi madre gastó la herencia. Rastrearía cada depósito, cada retiro, cada compra importante durante los últimos 8 años. El objetivo era construir una imagen completa de dónde terminó el dinero de mi abuela. Salí de su oficina sintiendo que las cosas finalmente estaban avanzando de manera concreta. Mi teléfono sonó esa noche mientras preparaba la cena. El nombre de Kenia apareció en la pantalla. Sonaba molesta cuando contesté. Sus padres insistieron en pagarme los $30 de la boda, a pesar de que yo seguía diciéndoles que no era su culpa y que no me debían nada. Nina tomó el teléfono y dijo que no podían disfrutar de la boda de su hija sabiendo que fue financiada con dinero robado. El cheque ya estaba escrito. ¿Lo traerían mañana, quisiera yo o no? Intenté discutir, pero Nina dijo que la conversación había terminado. Lo iban a hacer y yo tenía que aceptarlo. Al día siguiente, Kenia y sus padres se presentaron en mi condo con el cheque. Nina me abrazó y se disculpó por no haber visto lo que mi madre estaba haciendo todos esos años. Gregorio dijo que debieron haber hecho más preguntas sobre la situación de la herencia en lugar de simplemente aceptar las explicaciones de mi madre. Acepté el cheque porque necesitaba el dinero, pero se sintió complicado. Esto era solo una fracción de lo que me quitaron. Aún así, sostener ese cheque se sintió importante de alguna manera. Fue el primer paso real para recuperar lo que perdí. El primer pedazo de mi herencia volviendo a mí después de 8 años. Hizo que todo se sintiera más real y menos como una pesadilla de la que no podía despertar. Una semana después, mi madre me envió un largo correo electrónico. Casi lo borro sin leer, pero necesitaba ver lo que diría. El correo afirmaba que sí invirtió mi dinero como siempre dijo, pero que tomó algunas malas decisiones y perdió la mayor parte. Estaba demasiado avergonzada para decirme la verdad. Había estado tratando de recuperar el dinero antes de que me enterara, con la esperanza de arreglar todo en silencio. El correo continuaba por párrafos sobre lo culpable que se sentía y que nunca quiso que nada de esto sucediera. Decía que me amaba y que solo quería protegerme de saber sobre sus errores. Reenvié el correo a Aurelia sin responderle a mi madre. Aurelia me llamó en menos de 1 hora y dijo que esta excusa era totalmente esperada. Mucha gente atrapada robando dinero afirma que lo perdió en malas inversiones. Es una historia común porque suena mejor que admitir que se lo gastaron en sí mismos. Dijo que necesitaríamos ver pruebas reales de estas supuestas inversiones y pérdidas. Estados de cuenta bancarios que muestren que el dinero entró en cuentas de inversión. Registros de qué acciones o fondos compró. Documentación de cuándo y cómo ocurrieron las pérdidas. Sin pruebas, este correo era solo otra historia. Ella reenvió todo a Wyatt para que lo incluyera en su investigación financiera. El estrés de todo comenzó a afectarme de maneras que ya no podía ignorar. No estaba durmiendo bien. Seguía repitiendo conversaciones con mi madre a lo largo de los años, viendo la manipulación que me había perdido antes. Roberto sugirió que hablara con alguien profesional sobre cómo procesar todo esto. Me dio el nombre de una terapeuta que trabajaba con personas que lidiaban con abuso financiero familiar. Llamé a Annika Schultz y conseguí una cita para la semana siguiente. Su oficina era pequeña y cómoda, no estéril como esperaba. Me pidió que comenzara desde el principio, así que le conté sobre la muerte de mi abuela y mi madre tomando control del dinero, sobre los 8 años de requisitos cambiantes y excusas, sobre la cena donde todo se vino abajo. Annika escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, dijo que lo que me sucedió fue abuso financiero combinado con gaslighting sistemático. Mi madre había pasado años manipulando mi percepción de la realidad para encubrir el robo. La sesión de terapia duró 1 hora y salí sintiéndome agotada, pero también validada. Annika me ayudó a ver que las acciones de mi madre no fueron protectoras como ella siempre afirmó. Las metas constantemente cambiantes no eran para enseñarme nada. Estaban diseñadas para mantenerme dócil y dudando de mí misma mientras ella gastaba mi herencia. Cada vez que cumplía un requisito, creaba uno nuevo porque necesitaba más tiempo para gastar más dinero. La manipulación fue deliberada y planeada. No un intento equivocado de ayudarme a crecer. Entender esto cambió algo fundamental en cómo veía toda la situación. 2 días después de esa sesión de terapia, Wyatt me llamó. Su voz sonaba diferente a antes, más seria y cuidadosa con sus palabras. Dijo que terminó de revisar todos los registros financieros y encontró algunos patrones que necesitábamos discutir de inmediato. Quería reunirse conmigo y con Aurelia porque los hallazgos eran bastante preocupantes. Programamos la reunión para la tarde siguiente en la oficina de Aurelia. Apenas dormí esa noche sabiendo que estaba a punto de ver exactamente a dónde fueron mis $80. Al día siguiente llegué a la oficina de Aurelia 10 minutos antes y me senté en la sala de espera tratando de evitar que mis manos temblaran. Wyatt apareció llevando una carpeta gruesa y una laptop y Aurelia nos condujo a ambos a su sala de conferencias.
Wyatt abrió su laptop y sacó hojas de cálculo impresas de la carpeta, extendiéndolas sobre la mesa. Comenzó a explicar lo que encontró y sus palabras me revolvieron el estómago. Mi madre depositó los $80 completos en su cuenta de cheques personal hace 8 años, justo después de que mi abuela muriera. No había cuentas de inversión. Nunca hubo cuentas de inversión. El dinero simplemente se quedó en su cuenta de cheques regular y lo gastó gradualmente a lo largo de los años en lo que quería. Wyatt mostró estados de cuenta bancarios en su laptop que evidenciaban los depósitos y retiros, mes a mes, año a año. Me guió a través de los gastos importantes utilizando una hoja de cálculo que él creó. El auto nuevo que compró hace 3 años costó $28, pagado en su totalidad con un solo cheque. La remodelación de la cocina que hizo hace 5 años fue de $35, pagada al contratista en 3 cuotas a lo largo de 4 meses. Los cruceros anuales que tomó sumaron alrededor de $12 en total durante los 8 años. Los $15 restantes se gastaron en gastos generales de vida, comer fuera, ir de compras, ropa, y eventualmente el cheque de $30 para Kenia, que en realidad sobregiró la cuenta ya que solo quedaban $15 para entonces. Tuvo que transferir dinero de sus propios ahorros para cubrir ese cheque, que es probablemente por qué entró en pánico tan gravemente cuando Roberto preguntó sobre mantener los fondos separados. Aurelia se inclinó y dijo que esta documentación probaba robo y fraude más allá de toda duda. Teníamos motivos para un caso civil extremadamente sólido contra mi madre. Recomendó presentar la demanda de inmediato, y también sugirió que pensara en denunciar esto a la policía por posibles cargos penales, ya que esto era claramente un robo intencional durante muchos años, no un error o malentendido. Me sentí enferma mirando la hoja de cálculo que Wyatt creó. Cada elemento de la lista mostraba cómo mi herencia financió el estilo de vida de mi madre mientras ella me decía que no era lo suficientemente exitosa para tener mi propio dinero. Cada vacación que tomó, cada mejora que hizo a su casa, cada compra de lujo fue comprada con dinero que mi abuela destinó para mi futuro. El auto que la veía conducir fue comprado con mi herencia. La hermosa cocina que presumía en las reuniones familiares fue construida con mi herencia. Las fotos de cruceros que publicó en redes sociales fueron tomadas en viajes financiados con mi herencia. Y todo el tiempo que lo estuvo gastando me estaba dando sermones sobre el trabajo duro y ganarme el éxito apropiadamente. Roberto también vino a la reunión, sentado a mi lado para darme apoyo. Miró las hojas de cálculo y dijo que la evidencia era totalmente clara y abrumadora. Le dijo a Aurelia que testificaría sobre la confrontación en la cena y cómo mi madre no pudo proporcionar ningún documento de inversión cuando se lo pidió. Dijo que como contador podría explicar a un tribunal por qué su historia no tenía sentido y por qué cualquier inversión legítima tendría documentación. Le dije a Aurelia que siguiera adelante y presentara la demanda civil. Quería mi dinero de vuelta y lo quería por escrito que ella me había robado, pero aún no estaba segura acerca de los cargos penales. La idea de que mi madre pudiera ir a la cárcel me hacía sentir cosas complicadas que no podía clasificar del todo. Aurelia dijo que estaba bien. Podríamos empezar con el caso civil y yo podría decidir sobre los cargos penales más tarde. Ella comenzaría a preparar los papeles de la demanda de inmediato. Una semana después, mi madre fue notificada de la demanda en su casa. Me llamó en menos de 1 hora, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Dijo que estaba destruyendo a nuestra familia y destrozando todo lo que teníamos. Seguía gritando que era mi madre y que yo le debía todo y que esta traición era peor que cualquier cosa que ella me hubiera hecho. No discutí con ella ni traté de explicarme. Solo dije con calma que me robó $80 y que lo quería de vuelta. Comenzó a decir algo más, pero colgué. Luego bloqueé su número en mi teléfono como me aconsejó Annika para mi salud mental. Durante los días siguientes, varios miembros de la familia se comunicaron conmigo. Algunos de ellos eran los mismos parientes que solían alabar la sabiduría de mi madre sobre enseñarme responsabilidad. Se disculparon por no haber cuestionado la situación más cuidadosamente a lo largo de los años. Dijeron que debieron haber notado que algo andaba mal cuando nunca mostró estados de cuenta de inversión ni me permitió tener acceso a mi propio dinero. Mi tía Nina llamó y dijo que se sentía terrible por no haber hablado antes y que estaba orgullosa de mí por defenderme ahora. Unos pocos parientes me llamaron en los días posteriores y no fueron de apoyo como Nina. La hermana de mi madre me dijo que estaba siendo vengativa y que los asuntos familiares deberían quedar en privado. Dijo que estaba destruyendo a nuestra familia por dinero y que debería darme vergüenza. Otro primo me envió un mensaje de texto largo sobre cómo estaba separando a la familia y que mi madre cometió errores, pero que no merecía esta humillación pública. Me sentí enojada leyendo estos mensajes porque actuaban como si yo fuera el problema en lugar de la persona a la que le robaron $80. Nina se enteró de estas llamadas y envió un correo electrónico a toda la familia. Escribió que la gente que me criticaba no entendía la situación completa y que debería revisar el informe forense de Wyatt antes de emitir juicios. Adjuntó el informe al correo electrónico mostrando exactamente cómo mi madre gastó mi herencia en sí misma mientras me mentía durante 8 años. Después de que ese correo fue enviado, la mayoría de los parientes críticos se quedaron en silencio. 2 semanas después de que se presentó la demanda, Aurelia me llamó al trabajo. Dijo que mi madre contrató a un abogado que la contactó para resolver el caso antes del juicio. El abogado envió una propuesta de acuerdo esa mañana. Pregunté qué ofrecían y Aurelia dijo $40 pagados en cuotas durante 5 años.
Sentí que mi cara se ponía caliente al escuchar ese número. $40 era solo la mitad de lo que me robaron y repartirlo en 5 años significaba que podría nunca ver todo si mi madre decidía dejar de pagar. Aurelia dijo que la oferta era insultante dada la solidez de nuestra evidencia y que el abogado de mi madre sabía que perderían en el juicio. Me recomendó rechazarla por completo. Le dije a Aurelia que quería rechazar el acuerdo y que quería la restitución total más intereses y honorarios legales. Mi madre tuvo 8 años para arreglar esto y en su lugar gastó cada centavo mientras me manipulaba sobre el éxito y la responsabilidad. No iba a aceptar la mitad del dinero extendido en 5 años como si fuera un favor. Aurelia dijo que respondería al abogado de mi madre dejándole claro que estábamos preparados para ir a juicio y ganar. Esa tarde tuve mi cita de terapia regular con Annika. Le conté sobre la oferta de acuerdo y lo enojada que me hizo sentir. Annika me pidió que hablara sobre qué me enojaba realmente, más allá del dinero en sí. Comencé a enumerar cosas y me di cuenta de que eran muchas. El dinero me habría permitido comprar una casa mejor en un vecindario que realmente quería en lugar del pequeño condo que apenas podía pagar. Podría haber comenzado el negocio en el que siempre pensé, pero para el que nunca tuve el capital. Podría haber invertido en mi futuro en lugar de luchar quincena tras quincena tratando de alcanzar metas arbitrarias que seguían moviéndose. Podría haber viajado o regresado a estudiar o tener seguridad financiera. En cambio, pasé 8 años trabajando hasta el cansancio, tratando de demostrar que era lo suficientemente exitosa mientras mi madre vivía del dinero que se suponía que era mío. Annika me ayudó a ver que la ira no era solo por lo que me quitaron, sino por todas las oportunidades que perdí y los años que desperdicié tratando de ganarme algo que ya era mío. El proceso legal avanzó durante las siguientes semanas. Kenia tuvo que dar una declaración sobre el dinero de la boda y lo que sabía sobre las intenciones de mi abuela para la herencia. Me llamó la noche anterior luciendo nerviosa y dijo que se sentía terrible por tener que testificar contra su tía. Le dije que lo entendía, pero que necesitaba que fuera honesta sobre lo que sucedió. La declaración ocurrió en la oficina de Aurelia y Kenia estuvo allí por unas 2 horas. Aurelia me dijo después que Kenia lo hizo bien y que, aunque claramente incómoda, se mantuvo veraz sobre todo lo que presenció. Confirmó que mi madre contribuyó con $30 a la boda y que mi madre les dijo a todos que provenía de inversiones exitosas. Kenia también testificó sobre conversaciones con mi abuela antes de morir, donde mi abuela dijo específicamente que los $80 estaban destinados a ayudarme a construir una buena vida. La declaración de Roberto fue programada una semana después de la de Kenia. Entró preparado con notas sobre la confrontación en la cena y su opinión profesional como contador. Aurelia dijo que su testimonio fue realmente perjudicial para la defensa de mi madre porque explicó en detalle por qué la falta de cualquier documentación de inversión durante 8 años hacía que la historia de mi madre fuera imposible de creer. Recorrió lo que parecería una gestión de inversión legítima, y cómo habría estados de cuenta trimestrales, documentos fiscales y claros rastros de papel. La ausencia de algo así probaba que mi madre nunca invirtió el dinero en absoluto. Un mes después de la declaración de Roberto, el abogado de mi madre contactó a Aurelia nuevamente solicitando mediación. El abogado reconoció que la evidencia era problemática para su caso y sugirió que intentáramos llegar a un acuerdo a través de la mediación en lugar de ir a juicio. Aurelia dijo que esta era una buena señal porque significaba que sabían que perderían estrepitosamente si íbamos ante un juez. Dijo que deberíamos aceptar la mediación porque podríamos negociar un acuerdo mucho mejor ahora que entendían lo fuerte que era nuestro caso. La mediación fue programada para 2 semanas después en una oficina neutral en el centro. Estaba nerviosa conduciendo allí esa mañana porque tendría que estar en la misma habitación que mi madre por primera vez desde que fue notificada de la demanda. Annika me había preparado para esto en nuestras sesiones y me recordó que me mantuviera enfocada en los hechos y no me dejara arrastrar a argumentos emocionales. La sala de mediación era pequeña con una mesa larga y el mediador sentado a la cabecera. Mi madre y su abogado ya estaban allí cuando Aurelia y yo entramos. Mi madre no me miró en absoluto y mantuvo los ojos bajos en la mesa. Se veía más pequeña de lo que recordaba, casi encogida en su silla. Su abogado hizo la mayor parte de la conversación mientras ella permanecía en silencio. La mediación se prolongó durante horas con descansos donde el mediador hablaría con cada lado por separado. El abogado de mi madre seguía intentando argumentar que había cometido errores, pero que no tenía la intención de robarme. Aurelia cortó eso señalando el informe forense de Wyatt que mostraba un gasto sistemático durante 8 años. Cada vez que intentaban bajar la cantidad del acuerdo, Aurelia les recordaba lo que un juez probablemente otorgaría, más los honorarios legales e intereses. A última hora de la tarde, el abogado de mi madre regresó con una nueva oferta, $75, incluyendo intereses y mis honorarios legales. Mi madre tendría que vender su auto y pedir un préstamo sobre el valor líquido de su casa para conseguir el dinero. El pago se realizaría dentro de 60 días. Aurelia dijo que esto era probablemente lo mejor que podíamos conseguir sin pasar por un juicio completo que podría llevar otro año. Miré al otro lado de la mesa a mi madre, que todavía estaba mirando hacia abajo, negándose a cruzar mi mirada. Acepté el acuerdo,
a pesar de que no cubría completamente lo que me quitaron. Aurelia explicó que conseguir más requeriría un juicio largo sin garantía de un mejor resultado y que mi madre podría ni siquiera tener más bienes que quitarle. De esta manera, yo recuperaría la mayor parte de mi dinero rápidamente y podría seguir adelante con mi vida. Aurelia me envió el acuerdo final 3 días después y leí cada página cuidadosamente. El documento incluía una sección donde mi madre tenía que reconocer por escrito que recibió mi herencia de $80 en fideicomiso y que malversó esos fondos para gastos personales, incluyendo la compra de un vehículo, remodelación de la casa, viajes de vacaciones y contribuciones a eventos familiares. Verlo detallado en lenguaje legal lo hizo sentir más real de alguna manera. Esto ya no era solo mi palabra contra la suya. Ella tenía que firmar su nombre admitiendo lo que hizo. El acuerdo también incluía una cláusula de no contacto que le prohibía a mi madre contactarme directamente por cualquier medio durante un mínimo de 2 años. Si violaba esta restricción llamando, enviando mensajes de texto, correos electrónicos, o apareciendo en mi casa o lugar de trabajo, debería una multa adicional de $10 por violación. Aurelia dijo que esto era importante porque me daba protección legal contra futuros intentos de manipulación mientras trabajaba en Sanar. Firmé el acuerdo y lo envié de vuelta. El abogado de mi madre confirmó que ella también lo firmó, aunque Aurelia dijo que aparentemente lloró durante todo el proceso. No sentí nada cuando escuché eso. Tal vez debería haber sentido algo, pero simplemente no lo hice. El dinero del acuerdo llegó a mi cuenta bancaria exactamente 58 días después de la mediación. Inicié sesión en mi aplicación bancaria y me quedé mirando el número por un largo tiempo. $75. Recuperé la mayor parte de mi herencia después de 8 años. Debería haberme sentido puramente feliz o aliviada, pero en su lugar, sentí esta extraña mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. El alivio definitivamente estaba allí porque finalmente tenía el dinero que mi abuela quería que yo tuviera, pero también había una profunda tristeza que no se iba. No podía recuperar esos 8 años de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. No podía deshacer todas las veces que me hizo dudar de mí misma o cuestionar mi propio éxito. El dinero estaba de vuelta, pero la relación con mi madre se había ido para siempre. Esa persona que yo pensaba que era, la madre que quería protegerme y guiarme, nunca existió realmente. Siempre fue solo alguien que vio una oportunidad de tomar lo que no era suyo. Hablé de esto en mi siguiente sesión con Annika. Escuchó mientras yo trataba de explicar lo extraño que se sentía haber ganado, pero aún sentir que perdí algo importante. Annika dijo que lo que estaba experimentando era duelo, y que lamentar a la madre que creía tener era en realidad una parte necesaria de la sanación. Explicó que no estaba de luto por la mujer que me robó. Estaba de luto por la idea de una madre que me amaba lo suficiente como para poner mis necesidades primero. Esa versión de mi madre nunca existió, y aceptar esa verdad era doloroso, pero también liberador de alguna manera. No tenía que seguir tratando de ganarme su aprobación o cumplir sus estándares nunca más. Esas metas que ella seguía moviendo no eran para ayudarme a crecer, eran para mantener el control del dinero que nunca fue suyo. Entender eso me ayudó a dejar de culparme por no haber tenido éxito antes. 2 semanas después de que llegó el dinero, comencé a buscar seriamente condos y vecindarios en los que realmente quería vivir. Mi lugar actual estaba bien, pero solo lo compré porque era lo que podía pagar con mi aprobación de hipoteca en ese momento. Ahora tenía suficiente para un verdadero enganche en algo mejor. Encontré un condo de 2 recámaras en un vecindario que amaba, con buenos restaurantes cerca y un parque donde podía caminar por las mañanas. El edificio era más nuevo con servicios reales como un gimnasio y una terraza en la azotea. Hice una oferta y puse $40 del dinero del acuerdo. Elegir esta inversión para mí, sin necesitar el permiso o la aprobación de nadie, se sintió increíblemente poderoso. Nadie me estaba diciendo que tenía que esperar hasta que me casara o tuviera más ahorros, o que me probara de alguna otra manera arbitraria. Este era mi dinero y mi elección. Cuando la oferta fue aceptada, de hecho lloré un poco. No un llanto triste, solo esta sensación abrumadora de finalmente poder tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. Kenia me llamó al día siguiente después de que le conté sobre el condo. Dijo que quería invitarme a salir a celebrar y también a hablar de algo que había estado en su mente. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Kenia se veía nerviosa cuando se sentó, jugando con su taza. Me dijo que estaba agradecida de que expusiera la verdad sobre el dinero de la boda, aunque había sido doloroso para todos. Dijo que si no hubiera sabido de dónde venían esos $30, siempre se habría sentido extraña con su boda. Cada vez que mirara sus fotos o recordara ese día, habría estado celebrando algo financiado por un robo. Al menos ahora sabía la verdad, y sus padres lo habían corregido al reembolsarme. Le dije que no tenía nada de qué sentirse culpable porque no sabía lo que mi madre estaba haciendo. Kenia dijo que lo sabía lógicamente, pero que aún así se sentía mejor sabiendo que todo estaba al descubierto ahora. Terminamos hablando durante 2 horas sobre familia y confianza, y lo extraño que era que estuviéramos más cerca ahora de lo que habíamos estado antes de que todo esto sucediera. Roberto me llamó unos días después y dijo que quería ayudarme a establecer cuentas de inversión adecuadas ahora que tenía el dinero del acuerdo. Me recomendó a una asesora financiera con la que había trabajado durante años.
alguien que proporcionaba estados de cuenta trimestrales y completa transparencia sobre cada transacción. Me reuní con la asesora la semana siguiente y abrí varias cuentas, incluyendo un fondo de retiro y una cuenta de inversión regular. La asesora me explicó todo en detalle y me mostró exactamente cómo recibiría documentación 4 veces al año más los formularios de impuestos anuales. Me guió a través de la estrategia de inversión y se aseguró de que entendiera a dónde iba mi dinero. Aprender a administrar el dinero correctamente se sintió bien, especialmente porque mi madre nunca me enseñó nada de esto. Ella siempre afirmó protegerme y prepararme para la responsabilidad financiera, pero en realidad solo me estaba robando mientras pretendía ser sabia. Ahora estaba aprendiendo lo que realmente era la gestión financiera legítima. Nina me pidió que nos reuniéramos a almorzar aproximadamente un mes después del acuerdo. Nos sentamos en un reservado tranquilo del restaurante y fue directo al grano. Me dijo que había limitado su contacto con mi madre significativamente porque no podía perdonar lo que me hicieron. Nina dijo que todavía hablaba con su hermana ocasionalmente porque eran familia, pero que la relación había cambiado por completo. Dijo que algunas traiciones eran demasiado fundamentales para pasarlas por alto, incluso entre hermanas. Lo que mi madre hizo no fue solo un error o un momento de debilidad. Fue 8 años de robo calculado y manipulación de su propia hija. Nina dijo que no podía respetar eso o pretender que todo estaba bien. Quería que yo supiera que estaba de mi lado y siempre lo estaría, y que lamentaba no haber cuestionado las cosas más cuidadosamente cuando mi madre estaba controlando la herencia. Le di las gracias por decir eso y le dije que no la culpaba por no verlo antes porque mi madre era muy buena haciendo que sus mentiras sonaran razonables. 6 meses después del acuerdo me iba sorprendentemente bien, tanto financiera como emocionalmente. Me había mudado a mi nuevo condo y lo había hecho sentir como mi hogar. Mis cuentas de inversión estaban creciendo constantemente y recibía estados de cuenta trimestrales que mostraban exactamente dónde estaba mi dinero y cómo estaba rindiendo. El trabajo iba bien y había conseguido otro ascenso. Todavía tenía sentimientos complicados sobre mi madre y probablemente siempre los tendría. A veces me sentía enojada por los años perdidos. A veces me sentía triste por perder la relación que creía que teníamos. A veces no sentía nada en absoluto, pero había aceptado que nuestra relación nunca se recuperaría, y esa era la consecuencia que ella debía cargar, no yo. Ella tomó sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Yo también tomé mis decisiones y elegí seguir adelante sin ella. Annika y yo pasamos varias sesiones trabajando en reconstruir mi capacidad de confiar en otras personas. Los 8 años de gaslighting habían dañado algo fundamental en cómo me relacionaba con los demás. Había aprendido a dudar de mis propias percepciones y a cuestionar mis instintos porque mi madre me había entrenado para hacerlo. Annika me ayudó a reconocer patrones de manipulación para poder detectarlos temprano. Practicamos establecer límites firmes con personas que intentaban controlarme o hacerme dudar de mí misma. Me enseñó que las relaciones saludables implicaban respeto mutuo y transparencia, no mover metas y agendas ocultas. Fue un trabajo lento y a veces frustrante, pero estaba mejorando en confiar en mí misma de nuevo. Estaba aprendiendo a escuchar esa voz interior que decía que algo andaba mal en lugar de descartarla como lo hice durante tantos años con mi madre. Esa voz había tenido razón todo el tiempo. Unos meses después, asistí a una parrillada familiar en casa de Nina y Gregorio. Mi madre no estaba allí, lo cual todos sabían que sería el caso. Varios parientes se acercaron a mí durante la tarde. Mi tío del lado de mi papá me llevó a un lado cerca de la parrilla y me dijo que estaba orgulloso de cómo manejé todo. Dijo que debió haber cuestionado la situación hace años cuando mi madre seguía hablando de enseñarme responsabilidad. El esposo de mi prima se disculpó por no haber hablado cuando pensó que algo parecía extraño en el acuerdo de la herencia. Dijo que asumió que era algún tipo de fideicomiso legal y no quería inmiscuirse en las finanzas familiares. 3 tías y tíos diferentes mencionaron por separado que se sentían terribles por alabar la supuesta sabiduría de mi madre todos esos años. Le dije a cada uno que no los culpaba porque mi madre era convincente y yo también había creído sus mentiras durante mucho tiempo. La reunión se sintió más ligera sin la tensión de la presencia de mi madre y su constante necesidad de controlar las conversaciones. La fiesta de primer aniversario de Kenia ocurrió a principios de otoño. Ella y su esposo alquilaron un pequeño salón de eventos e invitaron a familiares y amigos cercanos. Llevé un buen regalo y me sentí realmente feliz viéndolos bailar y celebrar. Ya no había un sabor amargo en mi boca sobre dinero robado financiando su boda. Los padres de Kenia me habían pagado esos $30 y mi madre había liquidado el resto. Podía mirar sus fotos de boda en exhibición sin sentirme enojada o estafada. Kenia me abrazó fuerte cuando llegué y susurró que se alegraba de que hubiera venido y de que las cosas se hubieran resuelto. Su felicidad se sentía limpia ahora, no manchada por el robo y las mentiras. Me quedé hasta tarde y bailé con mis parientes y comí demasiado pastel. La fiesta me recordó que las cosas buenas podían existir sin corrupción detrás de ellas. Comencé a ser voluntaria en un programa de educación financiera para adultos jóvenes en noviembre. El programa enseñaba habilidades básicas de manejo de dinero a personas de 18 a 25 años. Específicamente pedí ayudar con la sección sobre protección de herencias y reconocimiento de manipulación financiera. La coordinadora del programa estaba emocionada de tener a alguien con experiencia real en esa área. Me reunía con pequeños grupos cada 2 semanas y les enseñaba sobre exigir documentación, entender sus derechos legales y detectar tácticas de manipulación. Compartí partes de mi historia sin nombrar a mi madre,
solo explicando cómo alguien gastó mi herencia mientras afirmaba protegerla. Los adultos jóvenes hicieron buenas preguntas sobre señales de alerta y cómo enfrentarse a los miembros de la familia que intentaban controlar su dinero. Varias personas me agradecieron después de las sesiones y dijeron que iban a tener conversaciones difíciles con parientes que estaban administrando dinero por ellos. Convertir mi horrible experiencia en algo útil se sintió bien. Le dio significado a esos 8 años de robo y gaslighting. Un año después de esa explosiva cena familiar, me senté en mi condo mirando mis estados financieros y sintiéndome genuinamente feliz. Tenía la mayor parte de mi herencia de vuelta y estaba creciendo en cuentas de inversión legítimas con documentación real. Mi casa era mía, pagada con mi propio trabajo y mi dinero recuperado. Tenía límites claros con mi madre y paz al mantenerlos. Ella había intentado contactarme 2 veces a través de otros parientes, pero me mantuve firme en el acuerdo de no contacto. Los miembros de la familia que importaban, los que me apoyaron cuando la verdad salió a la luz, eran con los que me quedé cerca. Kenia, Roberto, Nina, Gregorio y varios primos se convirtieron en mi verdadera familia. Ellos eran las personas que eligieron la honestidad sobre las mentiras cómodas. Tenía mi dinero, mi casa, mi respeto propio y claridad sobre quién merecía espacio en mi vida.